sería la normativa, ¿no?, del trabajo rural. Y bueno, vamos a comenzar con quienes quedan comprendidos, ¿no?, por las normas laborales del trabajo rural. En la presentación pusimos que quedan incluidas las personas que cumplen tareas bajo la dirección de un empleador rural a cambio de un salario y demás prestaciones. El empleador rural sería toda persona o empresa que utiliza los servicios de trabajadores subordinados para realizar trabajos rurales fuera de las zonas urbanas. En esta definición tenemos unos puntos a destacar, ¿no?, que deberían cumplirse para que se diga el empleador rural y el trabajador rural. La primera es la subordinación, ¿no?, porque el empleado está subordinado a ese empleador rural y tiene que ser una persona, o sea, que cumpla las órdenes de otra persona. No puede ser un trabajador independiente, porque si no, no se configura como un trabajador rural. Tengo un ejemplo que sería un contrato, ¿no?, de trabajo con un empleador. Por más que el contrato diga que, por ejemplo, es un contrato de arrendamiento, si en los hechos la persona trabaja en relación de subordinación con un salario, se configura como un trabajador rural. Luego tenemos la actividad rural, ¿no?, que no es industrial, que las tareas deben estar relacionadas con la cría de animales, el cultivo de la tierra, con la extracción de la materia prima, pero no con trabajando esa materia prima, ¿no?, porque ella sería una relación de empresa, no industrial, no sería una actividad rural. Luego tenemos el punto 3, que sería el lugar de trabajo fuera del ámbito urbano, que también lo configura. Y ahí, los materiales que fuimos encontrando, hablaban sobre los jardineros y los quinteros, que a veces trabajan en zonas urbanas, ¿no?, pero también son trabajadores rurales, porque ellos desempeñan tareas que tienen que ver con el proceso agropecuario, por más que estén en zonas urbanas. Luego tenemos la actividad principal debe ser la rural, por ejemplo, la empresa citrícola. Por ejemplo, puede tener tareas de administración en una empresa citrícola, pero aún así se va a configurar como un trabajador rural por la actividad principal. También está el tema de la mujer, ¿no?, el servicio doméstico en lo rural. La mujer que es empleada doméstica en lo rural se va a configurar como con las normas laborales del trabajador rural y no como las normas laborales de un empleado doméstico. Bueno, esos serían los puntos a destacar de quienes quedan comprendidos dentro de lo que serían las normas laborales del trabajo rural. Tiene que ser una relación de subordinación con la actividad principal que sea de rural. Bueno, por más que trabajen en el ámbito urbano, tienen que trabajar con una actividad rural. Y el servicio doméstico rural también se configura como la actividad doméstica, sería con las normas del trabajo rural. El derecho como ciencia, o sea, como estudio de la norma jurídica, se divide en el ser y el deber ser. El deber ser sería la normativa, ¿no?, lo ideal, lo que establece la norma. Y el ser sería lo que ocurre verdaderamente en la práctica. Yo voy a mencionar ciertos puntos que establece la normativa que en muchas ocasiones en la práctica no se cumplen, ¿no? Y como seguramente muchos de los que estamos aquí presentes hoy tenemos algún familiar, algún amigo, algún conocido que trabaja en el ámbito rural, por lo tanto es importante saber qué derechos tienen los trabajadores. También estuvieron los trabajadores de la familia Sousa, que estuvo muy bien su presentación y realmente son un ejemplo a seguir, ¿no? Hablaban del suelo, de la tierra, y que ellos intentan, digamos, nadar en contra de este sistema capitalista ambicioso, ¿no?,
que cada vez explota más al pobre y enriquece más a los ricos, que le interesa solamente producir más y más productos, generar más y más ganancias, más dinero. También escuché que mencionaron el tema de la religión, ¿tá? Y hay un versículo bíblico que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y considero que estoy de acuerdo. Y bueno, y lo que falta hoy en día es más conciencia sobre estos temas, tener más cuidado con la madre tierra, más empatía y más amor al propio, ¿tá? Cuidarnos entre nosotros. Entonces también es importante conocer la normativa, ¿tá? Para saber los derechos de los trabajadores, y no solamente vamos a mencionar la normativa para pintarla como la maravillosa utopía del deber ser, ¿tá? Sino que podamos mirar la normativa desde una perspectiva crítica y reflexiva, ¿tá? Bueno, y también quería comentarles que esto lo digo a modo de reflexión, ¿tá? Y de concientización, que no podemos permitir que el empleador o el patrón, por más rico que sea, por más millonario que sea, por más poder adquisitivo que tenga, no podemos permitir que se violen o se ignoren los derechos de los trabajadores. Bueno, el tema del salario es el primer punto. El salario mínimo del trabajador rural, primero, no podrá ser menor al salario mínimo que establece el Poder Ejecutivo anualmente, que este año 2025 es de 23.604 pesos. Bueno, sin comentarios. Segundo, no podrá ser inferior al que le corresponde en la categoría de trabajador rural. Bueno, y si soy trabajador rural, ¿cómo sé qué categoría me corresponde y cuál es mi salario mínimo? Se puede entrar a la página del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS. Entramos al link. Vamos al título Consejo de Salarios. Trabajo rural. Aquí, por ejemplo, el grupo 22 es ganadería, agricultura y actividades conexas. Por ejemplo, si el trabajador es un plantador de arroz, vamos a ver su grupo 2, plantaciones de arroz. Descargamos el PDF. Y acá en la penúltima página me va a indicar, por ejemplo, según el rango, o sea, la categoría que ocupa el trabajador rural, por ejemplo, peón común, el sueldo mínimo es de 33.645 pesos y el jornal de 1.346. Por ejemplo, especializado, 36.299 pesos, capataz simple, 38.009 pesos, capataz cuadrilla, 38.009 y capataz general, 39.922. Estos serían los salarios mínimos que son fijados por el Consejo de Salario, que está compuesto por los empresarios del Estado, representación del Estado, y los trabajadores en el caso. Bueno, esos salarios que recién los mencioné son fijados por el Consejo de Salarios, que están compuestos por lo que dijo mi compañero. Cabe destacar que estos salarios mínimos son, digamos, el precio bruto, no el precio líquido, que es lo que realmente va a ganar el trabajador con todos los descuentos de impuestos y todo lo demás. Bueno, ¿cuál es el plazo para el pago del salario? El empleador es obligado a pagar 5 días hábiles desde el vencimiento del mes. O sea que llega fin de mes y el empleador tiene 5 días hábiles para efectuar el pago. Si se pasa de este plazo, el empleador va a tener que pagar una multa del 10% del salario.
Y en el caso de que, por ejemplo, el trabajador fuera contratado por una semana, por ejemplo, tendrá derecho a exigir el pago el día en que termine su trabajo o servicio. Luego, con respecto a vivienda y alimentación, el artículo 56 de la Constitución establece que toda empresa donde el personal permanezca en el establecimiento de trabajo estará obligada a proporcionarle alimentación y alojamiento adecuados. Con respecto a la alimentación, se entiende por alimentación suficiente el suministro de por lo menos 3 comidas al día. 3 comidas al día que contenga variedad de alimentos como leche, carne, fideos, arroz, huevo, pan o galleta, y también deben de ir incluidos legumbres y frutas. Bueno, las comidas serán servidas en hora de costumbre, dependiendo del horario de trabajo, en proporciones abundantes. Con respecto a la vivienda, el alojamiento no podrá encontrarse próximo a lugares infectos, o sea, lugares insalubres que pongan en riesgo la vida y la integridad del trabajador. Debe existir agua potable, las habitaciones deben estar separadas por vínculos familiares en función de edad, sexo de los ocupantes. El alojamiento deberá contener cama, colchón, ropa de cama. Se prohíbe el depósito de cueros, lanas o cualquier otro producto que no sea de propiedad del trabajador. El alojamiento deberá haber una habitación con las comodidades para conservar, cocinar y calentar alimentos. Bueno, y en cuanto al gabinete higiénico, o sea, el baño, debe existir uno a cada 6 personas, o sea, por ejemplo, si en la habitación son 10 personas, bueno, debe de haber 2 baños, por lo menos. Debe estar en el propio alojamiento o cerca de este. Debe ser de construcción sólida y techado, y debe contar con agua fría y caliente. Bueno, y como mencionó mi compañera que habló del ser y el deber ser, ella estuvo comentando el deber ser. Ahora les voy a mostrar un video que sucedió hace un mes en el departamento de 33 con trabajadores de San José. No sé si se enteraron de la noticia. Y bueno, vamos a... Bueno, Germán, estas son las condiciones. Esta es la casilla, ahí. Te voy a dar la vuelta por atrás, no tenemos un baño, tenemos que andar yendo allá a bañar, a hacer las necesidades. Por obligación teníamos que tener un baño. Nos tenemos que bañar calentando una caldera de agua. Acá tenemos los bidones sin tapa, uno sin tapa porque el hombre no se preocupa por nada. Este sí está con tapa. ¿Está? Ahora te voy a mostrar la parte de la casilla, porque lamentablemente te lo voy a mostrar la manera que estamos. Esta es la parte de adentro de la casilla. Estas son las cuchetas, son todo. Mira el techo, esto se gotea todo cuando llueve. ¿Ah? Todo podrido esto. Estas son las condiciones que tenemos que cocinar. Una heladerita acá que apenas mantiene. Todos los días comiendo guiso y otra cosa no podemos comer porque el hombre cada vez que nos hace un surtido nos trae 1 kilo de carne y tenemos que aguantar. Ya te digo, nos trae 2 morrones, 2 cebollas y 2 o 3 papas, más nada. Una caja de tomate que tenemos que echarle 10 litros de agua a la comida, ¿no? Para tirarla. Yo más o menos para que tengas una idea, la galleta la tenemos que tirar porque viene cada la muerte del obispo con la comida, para que vaya viendo más o menos para que tengas una idea. Tenemos que andar sellando todo con nylon para que no nos entre el agua. Eso para que tengas una idea más o menos de cómo estamos acá, cómo nos tiene y no nos quiere pagar encima. Bueno, estas son excepciones. El objetivo no es generalizar, sino que aparte de mostrar la normativa de lo que es el deber ser, que hay desbordes que suceden, como lo que pasó acá, y está bueno también tenerlos en cuenta, porque bueno, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Tengo... ¿Hay otro? Sí, no, está bien.
También fortalecer la fiscalización y el compromiso de las autoridades y también de los empleadores en el cumplimiento de los derechos laborales. Y ahora voy a hablar un poco del tiempo de trabajo. Se considera tiempo de trabajo el trabajo efectivo, que son aquellas tareas desarrolladas activamente por el empleado, la disponibilidad, que es el tiempo que el trabajador permanece a la orden del empleador, incluso si no desarrolla las tareas específicas. Los jornales a la orden. En el caso de los trabajadores jornaleros, existe una normativa que garantiza el cobro del jornal mínimo, mismo que no se hayan realizado tareas por causas ajenas a su voluntad. Los trabajos a distancia, el tiempo trabajado comienza desde el punto de inicio de la actividad en el lugar de trabajo hasta su finalización, siempre que el trayecto de ida y vuelta no exceda los 60 minutos. Y si el trayecto supera ese tiempo, el excedente se considera como tiempo trabajado y puede generar horas extras. Vuelvo a reiterar que el video no es con la intención de generalizar, sino que mostrar algunas situaciones de desborde que suceden y bueno, o sea, no solo mostrar la parte teórica, sino que también la práctica y bueno, que a veces, como decían quienes presentaron anteriormente, que son situaciones que desbordan muchas veces y bueno, que no se hablan o están invisibilizadas. Bueno, de mi parte. Bueno, para ir cerrando, yo voy a hablar un poco sobre la indemnización por despido, el fin de la relación laboral y el seguro de paro. Bueno, en primer lugar tenemos el fin de la relación laboral, que básicamente consta de cuando se corta el vínculo laboral entre el trabajador y el empleador. Bien, en caso de finalizar la relación laboral, sea por la causa que sea, ya sea despido, abandono, jubilación, e incluso con la finalización de un contrato temporal, el trabajador tiene derecho a cobrar la licencia no gozada, el aguinaldo, el salario vacacional correspondiente, y cuando es en caso de despido, el trabajador tiene derecho a cobrar una indemnización. Que bueno, la indemnización sería la indemnización por despido, la cual está establecida en el decreto número 647/978, más específicamente en el artículo 41, donde establece que el trabajador rural despedido, salvo notoria mala conducta, tendrá derecho a recibir una indemnización. Si es trabajador mensual, la indemnización consistirá en el sueldo de un mes por cada año o fracción de año trabajado, con un límite máximo de 6 mensualidades. Es decir, que para cobrar las 6 mensualidades tiene que trabajar 6 años. O sea, 6 años de trabajo son 6 mensualidades, uno por año. Por otra parte, el patrón también tiene obligaciones cuando despide a su trabajador. Una de ellas es facilitar su traslado y el de la familia, tanto también de los muebles y demás efectos, hasta un lugar donde haya medios de transporte, en caso de que lo necesite por carecer de recursos. Esta obligación deja de ser válida cuando el trabajador se va por cuenta propia, es decir, cuando él mismo deja de trabajar y el patrón no lo corre. Otra obligación que tiene el patrón es permitir la permanencia en el establecimiento en caso de enfermedad grave del trabajador o de alguno de sus familiares, porque esto podría representar, el traslado puede representar un riesgo para la salud de él o de uno de sus familiares. Después, siguiendo en el mismo decreto, me gustaría hacer hincapié en el artículo 45, donde establece que el despido de un trabajador con familia deberá ser notificado por el empleador con una antelación de 30 días a la fecha del cese de la relación laboral, cosa que casi nunca pasa. Sabemos bien que en sí la mayoría de veces el patrón se entera que hiciste algo mal y te corren, por eso se dan un par de multas, como hablando ayer. Bueno, para sectores específicos se requiere una planilla de control de trabajo, donde ahí se van a estipular también las horas extras donde el trabajo empieza. Por otra parte, el último punto sería el seguro de paro, el cual fue en el año 2001 que se incorporó a los trabajadores rurales al seguro de paro. Bien, si nos damos cuenta es algo bastante nuevo, 2001. Bien, y para otorgar este subsidio por remuneración variable, un mínimo de 12 salarios mínimos nacionales, que sería un año también.
En todos los casos, el mínimo de relación laboral exigida y registrada debe haberse cumplido en los 24 meses inmediatos anteriores a la fecha de configurarse la causal respectiva. Y por mi parte sería eso.